Eh, por lo menos necesito uno o dos estudiantes. Estas clases así presenciales, asistidas por tecnología, se vuelven muy peligrosas si la gente no participa. Ya seguramente se dieron cuenta de eso después del insuceso del primer cuisecito. Ahí, como dijo una muchacha, no sé si ustedes o de cuarto, de tercer semestre, si ese cuisecito nos sacudió como era el parcial, no. Entonces vamos a hacer como Sócrates, para poder que esta vaina, el discurso pedagógico llegue a todos, es el ideal de un maestro, llegue a todos los muchachos. Necesito un interlocutor, un hito. Pues yo, que estuviéramos en la presencialidad, siempre me pasa con varios, a varios los hago participar, pero ahora necesito a alguien que no le dé pena, que le escuchen la voz y diga, no importa que diga cosas malas, mejor si se equivoca, nos equivocamos, pero sí necesito que alguien abra el micrófono, me conteste y vuelva y lo cierre, para que no nos aturde el ladrido del perrito, ¿sí? O la mamá regañona, en ese día de mañana regañaba al hijo y de la no aprende a los muchachos. Diga que lo regañe después de las 9. Bueno, entonces eso quiero hoy. Y esta vaina es fácil, pero si le ponen cuidado. Si no, eso se le vuelve un galimatías. ¿Por qué, profe? Porque usted ve a todo el mundo cuando el modus ponendo ponens, el modus tollendo tollens, el silogismo, las reglas de inferencia, entonces eso se le vuelve un suave, papá. Solamente charlemos y verá que el nivel que necesitamos, el repaso de esta sección para los administradores no es tan complejo. Yo les garantizo que si me ponen cuidado y me responden las preguntitas, en el siguiente quiz nos va a ir mucho mejor. Y no solo eso, sino en el conocimiento. Vamos a aprender a hablar mejor, a argumentar, a darnos cuenta que nos están engañando en la gran mayoría de razonamientos. Entonces, yo sí recuerdo que lo último que hicimos en la clase anterior fue hacer las tablas de verdad, que les dije que esas vainas, aunque todo el mundo le da madera a la memoria, esas tablas hay que aprendérselas de memoria. Usted tiene que saber la disyunción, bueno, pongámosle los nombres más sencillos. El O inclusivo. Pena, profe. ¿Sí? Compañera Angie, ¿puedes apagar la cámara? Lo que pasa es que como aparece tu video, no presenta grande la no, presentación. Ya le arreglamos, tranquila, para que no haya problema, no la tenga Gracias, ya apagada. qué pena. Ya le cuadramos para que, si quiere, se deje la cara ahí. Ahí ya me están viendo todos, muchachos. Sí, profe. Pues yo siempre lo vi. Seguramente hicimos para que quede fija mi pantalla y cuando alguien participe no me saque y la grabación quede toda movida. Ahí está el dedo del hijo tratando de arreglar. Que me va a tirar mi montaje. Es demasiado básico. Espérate un tico. Habla. No quiero hablar. Bueno, ¿bien hasta ahí? Sí, profe, todo bien. Humanos nos desconcentraron ahí, pero bueno, sí que están tratando de que quede anclada esta para que no se salga. Esta vaina tiene... Ustedes ya se han dado cuenta que yo me las ingenio para poder trabajarles aquí, poder borrar, tipo anacrónico, pero ¿qué vamos a hacer? Yo me tengo fe con esto más que con él. ¿Cómo me llama la que me prestabas? La iPad no me gustaba tanta iPad. Entonces me gusta mi tableroski. Está grande, mire que no es tan pequeño, pero bueno. Entonces, retomamos. Profe, en la otra clase ya me acordé, va a decir uno de ustedes, sí, usted vio las tablas básicas del I, el O, el entonces y el sí, solo sí, que por cierto en el I se regó y lo hizo todo largo y nos contó la historia de Miguel Ángel Bonarotti y que hizo el David, bueno, y nos dijo que el entonces se parece mucho a ser hijo de, porque la flecha va en una sola dirección. Nos dijo que la primera proposición se llama antecedente y la segunda consecuente. Ah, ya, sí tienen buena memoria. Y también nos habló del bicondicional, también llamado sí, solo sí, que tiene la flecha en las dos partes, y nos dio un ejemplo de una relación bicondicional que era ser hermano de.
Si Pedro es hermano de Juan, Juan es hermano de Pedro. Y nos explicó por qué la bicondicional es verdadera cuando tienen el mismo valor de verdad. Porque si Pedro es hermano de Juan, es lógico que Juan sea hermano de Pedro. Pero si Pedro no es hermano falso de Juan, también debe ser lógico que Juan no sea hermano de Pedro. Entonces, verdadero, verdadero, da verdadero, y falso con falso, da verdadero en el bicondicional. Muy bien. Y le dije que en la otra seguiríamos trabajando y avanzaríamos hacia los razonamientos. Ah, ya, profe. Como les dije que era tan importante ese entonces o condicional unidireccional, la tabla no la llené porque quiero que me ayuden. ¿Sí o no? Gracias, negra. Entonces, llené solamente esta. ¿Cuántas combinaciones hay si tengo dos proposiciones? 4. Perfecto, 4. Nosotros ya aprendimos que el número de combinaciones es 2 a la n. Cuando n vale 2, 2 a la 2, 4. Si tuviera una s ahí o r, sería 3 proposiciones, 8. Van creciendo, ¿no? Cualquier día de esta semana, de pronto mañana en la noche o el sábado en la mañana, les grabo otros dos trozos de clases asincrónicas para completarle la horita que les quedo debiendo, ¿no? Yo en ese sentido conmigo no van a tener problemas, yo siempre les completo sus clases, ni más faltaba, sino que 4 horas así, uy, una no las resiste nadie, se duermen, antes a las 2 primeras ya están ustedes bostezando. Entonces, ¿qué es lo que pienso hacer en esas clasistas complementarias de ahora? Yo empaqueto de una vez 2 horas por lo menos, 2 videitos de hora, para hacerles problemas. Y ustedes miren y no me les vuelva a pasar que se queden como ladrando en esos quizzes y en el saber. Necesito que me ayuden a llenar esta P, pero de una forma rápida. ¿Quién me da un consejo para llenar esta no P ligerito? Profe, que está en negación. Correcto. Entonces, ¿cómo la lleno ligero esta no P sin tanta milonga? Pues le cambio el signo a esta, ¿sí o no? Sí. Pues diría así, FF de B. Hay gente que no sabe por qué, pues no hay que es cambiarle el valor de verdad. Y así mismo, esta no Q, pues es cambiar de este. Entonces ya no arranco con B alternando, sino con F y alterno FB, FB. ¿Cómo la ven hasta ahí? ¿Claro? ¿Por qué no me ayudan ustedes a llenar estas que siguen? Porque eso ya lo vimos, ustedes lo saben. Yo lo iba a llenar, pero viéndolo bien es un irrespeto. Ustedes lo van a llenar. Voy a detener por 3 minutos la grabación. No me digan nada en los 3 minutos. Si le queda malo, de malas lo corregimos. Pero cada uno hágalo. No le llegue al papá que le haga eso, porque le pasa como en el colegio. Muchos peladitos llegaron con los talleres perfectos y no había nada. El papá se los hacía. Ojo ahí. Bueno, muchachones, ahí le hice trampa y me tomé un tinto. Ayúdame aquí. Profe, a mí me quedó verdadero, falso, falso, verdadero. Falso. Verdadero, falso. Falso. No, debió quedar así. No, a mí me quedó pues. No, profe, a mí me quedó así como la hizo usted. Verdadero, falso, verdadero, verdadero. Bueno, yo no me voy a enojar si alega, pero vamos a demostrarlo. El entonces deben haberse aprendido la tabla. Según la sugerencia que le di, por favor cierren el micrófono mientras tanto, mientras hablo. Les decía que el entonces lo que te tenés que aprender e insistí mucho es que solamente tiene problema cuando parte de B y llega a F. De B a B, verdadero. Estas dos, verdaderas, porque parte de F. Él no tiene problema. Acuerda el ejemplo que le di, donde me reía yo porque se equivocó la mayoría cuando salíamos de una cosa falsa y a otra falsa cuando estábamos definiendo las proposiciones moleculares. Entonces, buscando que quedara claro, si de donde parte el antecedente es fundamental, por eso tiene una sola flecha, entonces usted se para en P, y si sale de F, ni siquiera mire a que llegue, no se mate la vida, no importa ni siquiera
Si llego a B o si llego a F, vale huevo, va a dar verdadero. Hicimos un ejemplo para aclararlo. Entonces, eso les hacía rendir. El único peligroso son estas dos. Para el entonces. Porque si parte de B y llega a F, es el único evento donde es falso. Véanlo aquí. Pues eso. Espero que me les haya quedado claro. Y de malas si se equivocó. No importa. El hecho es que hoy aprendamos y corrijamos. ¿Sí? ¿Qué ibas a decir? ¿Qué es la del cuero de los zapatos? Yo me lo aprendí así, profe. Ajá. Bienvenida. Cuando le da el cuero bueno, no le puede dar zapatos malos. Eso, mi vida. Eso. Cuando tratábamos, es que como esa lógica al principio es tan árida, yo traté de inventarme como unos criterios. Entonces, el único escenario que no se acepta es que yo te dé unos insumos, un cuero en especial para el zapatero bueno y que me salga con unos zapatos de mala calidad. Eso no se acepta, pero sí se aceptaban. Muy bien, señorita, por esa memoria. Eso te hará feliz. ¿Cómo les fue? Verdadero, falso, falso, verdadero. A mí me quedó verdadero, viejito y no digo bien. Verdadero, verdadero. Falso, verdadero me quedó a mí. Verdadero, verdadero, falso, verdadero. ¿Y por qué le dan dos falsas? Ahí me quedó verdadero, falso, falso. A mí me da una falsa, profe, me da Una falsa. Repetímelo, mujer. Verdadero, verdadero. Falso, verdadero. Gracias. Estas son las que enredan a la gente, porque la gente siempre coge de aquí para allá. No, papito, tiene que abrir los ojitos. Le están diciendo que el antecedente es Q. Entonces así le enseño a mis muchachos, párese en Q, papito. Se para aquí y váyase hasta P. Entonces es de allá para acá. Pero es lo mismo, usted se concentra como clavando una puntilla. Si usted se eleva, se tumba la uña. Pero entonces usted dice, no. Entonces me paro en P, en Q y me voy para P. De B a B, B. Perfecto. F, ni siquiera me importa a qué llega, porque ya me enseñaron o ya aprendí que si parto de F con el condicional, entonces no hay problema, va a ser B. Ni siquiera miro. Aquí vuelve a haber problema. Parto de B, pero llego a F. Ahí sí era falso. Y aquí nuevamente, parto de F. No me importa a qué llegue, porque siempre va a ser el condicional verdadero. Entonces, esta está perfecta, papá. La tercera columna que faltaba por hacer. ¿Quién dijo yo? Verdadero, verdadero, falso, verdadero. Entonces, esta dice que parte del P negativo y llegue al Q negativo. De no P a no Q. Estas. De F, como parto de qué? De F. Ya puedo colocar sin mirar esto, dos verdaderas. Estas dos son peligrosas. De B llegó a F, es falsa, y la otra de B a B es verdadera. Esta quedó buena, papá o mamá. Muy bien. Y nos queda la última. Verdadero, falso, verdadero, verdadero. Suave, bellaco. Verdadero, falso, verdadero, verdadero. Ya. Ahora, los hice llenar eso sin decirles por qué, con el objetivo de que yo no sé qué era, pretendía yo, seguramente que descubriéramos algo, que primero hiciéramos, pero que no fueran como con un referente de a lo que tengo que llegar, sino que quería que llegáramos y después analizáramos, trabajar y después ver qué hicimos. Miren, a esta P entonces Q se le llama la proposición compuesta directa, ¿no? La condicional. A esa le vamos a llamar ¿cómo? La directa. ¿Les quedó clarinete? La directa. Sí, profe. Ojo, ya con una vez para que vayan aprendiendo esto. P entonces Q la vamos a definir como nuestra proposición directa. Sale de P y llega a Q. Listo, profe, ¿qué más? Si las ¿intercambiamos a quién? Las proposiciones. Más específicamente,
Si el antecedente lo ponemos de consecuente y el consecuente de antecedente, en vez de ser P, entonces Q va a quedar como Q, entonces P. ¿De acuerdo? Sí, profe. Listo, profe. Eso quiere decir, lo que están tratando de decirnos es, si vos cambias el antecedente y el consecuente, ¿cambia la proposición o queda igual? Compárenme en estas dos columnas. ¿Cambió o quedó igual? Cambió. Cambió, eso. Cambió. Entonces, quiere decir que si le cambiase el antecedente por el consecuente, ya no queda igual. O sea, que la recíproca no es igual a la directa. Muy bien. ¿Esta qué sería? Negar. Sí. No aceleres tanto. Primero el concepto, no el nombre. Si usted me mira la directa, usted dice, profe, es P, entonces Q, y aquí es no P, entonces no Q. Entonces dice, profe, negaron las dos proposiciones, negaron el antecedente y negaron el consecuente. ¿Sí la pillan así? Todavía no le he dicho cómo le vamos a llamar, pero negar el antecedente y negar el consecuente, la directa toma el nombre de ¿qué? Inversa. ¿Qué necesito que se metan al cráneo? P, entonces Q, directa. Hálleme la inversa. Solamente las negás. Listo, profe. No me equivoqué, lo que quería es hálleme la recíproca. Esa sí toca moverlas. Q, P y dejarla así. La recíproca es cambiar el orden de las proposiciones y la inversa es simplemente negarlas. Ahora la pregunta es, ¿cuando las niego cambian o quedan igual a la directa? Cambia, profe. Esto y esto cambió. Listo. Pero viene un nombre más raro. Ahora sí le damos el nombre de primero. ¿Cómo se llama eso? Contrarrecíproca. Correcto, contrarrecíproca. Y ya vayan adelantando como los peladitos pillines que se le adelantan al profesor. ¿Qué pasa con esa? Que se niega y se le cambia el orden. Correcto. Se le hace las dos cosas anteriores. Se niega y se cambia el orden. O se cambia el orden y se niegan. O sea que la contrarrecíproca es como hacer la inversa y la recíproca conjuntamente a la vez. Listo, ya pillaron esa. Si yo me aprendo la inversa y me aprendo la recíproca y aplico las dos, se conforma la contrarrecíproca. Ahora sí dígame en algo de la contrarrecíproca. Pues que son igual a la directa. Correcto. Esa es la conclusión a la que quería llegar. La inversa no te queda igual a la directa. La recíproca no queda igual a la directa. Pero si llegas a hallar la contrarrecíproca, esa sí es exactamente igual a la directa, sin importar los valores de verdad que tengan. Siempre van a quedar exactas. Lo que quiere decir es que en razonamientos, en lo que vamos a hablar o en demostraciones, perdón, en demostraciones, usted puede tener algo así bien enmarañado, la contrarrecíproca, y esa la podés cambiar por esta más sencilla, que es la directa. O ahora bien, o que esté bien enmarañada, porque puede ser así al contrario, bien enmarañada la directa. No entiendo, es que la directa puede ser esta, no P o Q, entonces P y no Q. ¿Cómo así, profe? Claro, esta puede ser la que llamemos directa. Este sería como nuestro P y este sería como nuestro Q. Recuerden que cuando a usted le enseñan una ecuacióncita sencilla, después le pueden tirar una más amplia y usted tiene que manejar ese concepto grueso. Entonces, si esta fuera nuestra directa, nosotros podemos hallar la contrarrecíproca. Entonces, la contrarrecíproca sería esta, colocarla acá y esta va para allá.
y después negarlo. Y al negarlo, este menos con el otro menos se cancela y quedaría negativo aquí. Entonces, a veces si identificamos la contrarrecíproca se simplifica colocando la directa. O a veces la directa está tan... Imagínense que la directa juega, por ejemplo, así todavía, vamos a ver, con el no. Si la directa tiene dos no, al hallar la contrarrecíproca queda más sencilla la contrarrecíproca. ¿Por qué, profe? Porque estos dos no con los dos que le agrego se cancelan y quedarían este acá y este acá, pero sin la negación. Quedaría más sencillo. ¿Sí o no? Entonces eso es lo que les quiero decir y esa es la conclusión que quiero que a la que lleguen, ¿cierto? En un razonamiento se puede cambiar la directa por la contrarrecíproca sin que cambien dicho razonamiento, ¿sí? Muy bien, muchachos. Aquí el lenguaje, a esto se le llama lenguaje simbólico, ¿cierto? Lenguaje lógico o simbólico. Vamos a tratar de dejarlo tan crítico, tan algebraico, tan lógico, y vamos a hacer ejemplitos con frases que ustedes no puedan decir que no entendieron. Mire cómo salió de bacana. No puedan decir que no entendieron. Vamos a ver si puedo. Entonces, inventémonos una señorita que se llame Q. No, P primero. Digamos algo así como ese animal es un ave. Muy bien, ese animal es un ave. Y Q de cucurucho. Ese animal vuela, por ejemplo. ¿Sí? No. Tiene alas, mejor. Tiene alas. Muy bien. Por favor, ustedes me construyen en su cuaderno este. Pero en lenguaje coloquial. Alguno de ustedes se puede adelantar y decirlo aquí, pero todos lo tienen en el cuaderno. ¿Cómo quedaría eso? Ese animal es un ave y tiene alas. Correcto. Ese animal es un ave. Y tiene Ahora, alas. Acuérdense que decíamos que uno puede mejorar la escritura poniéndole o quitándole el sí. Entonces, para que quede más chusco. Ese animal es un ave, entonces tiene alas. Es un ave, entonces tiene alas. ¿Sí? Por favor, repetilo. Sí, profe, está bien. Si ese animal es un ave, entonces tiene alas. Listo, tiene alas. Muy bien. ¿Ustedes creen que esta proposición es verdadera? Yo sí, profe. Yo también, profe. Sí, profe. Eso, o sea, todas las aves tienen alas, aunque algunas las tengan atrofiadas. ¿Sí me entienden? Nadie les está preguntando si las tiene atrofiadas o no. Es que si tiene alas, ¿cierto? Perdón, si es un ave, tiene alas. Recuerden el problema de esta malvada flecha. Recuerden el problema porque esto nos va a pegar unas sacudidas que nos va a dejar con las calzas flojas. Bueno, ahora por favor, me recuerdan con la condicional formamos tres amiguitas. ¿Cómo es que se llaman? Inversa. Inversa. Directa. Inversa, recíproca y Contrarrecíproca. Contrarrecíproca. ¿Y esta cómo se llama? Directa. Directa. Listo, ya están aprendiendo, ya me siento orgulloso. Entonces, ¿cómo se llama si cambio el consecuente por el antecedente? Recíproca.
La recíproca. Por favor, hagan la teoría. Si ese animal tiene alas, entonces es un ave. De una nuestro cerebro se empieza a sacudir. ¿Cierto? Y las moscas. Entonces, lo primero, el cerebro mío le salió una mosca. O al otro le habrá salido un dragón, alguien más idealista, ¿no? Murciélago. Entonces, ustedes me aceptaron que esta era verdad, la directa. No está quedando grabado, no se pueden después patraciar. Bueno, les dijeron que sí. ¿Y qué opinan de esta? Es falsa. No, no es necesariamente verdadera, es mejor decirlo. Porque si cojo una gallina, tiene alas y es un ave. Pero lo que nosotros tenemos que decir es que acá se tiene que cumplir para todos. Y si usted me encuentra una demostración que se llama contraejemplo, usted coge un murciélago. ¿Cierto? Y usted dice, ese animal tiene alas, usted mira su murciélago que es peligroso que nos dé el COVID. Entonces, mira el murciélago, tiene alas, esta es verdadera. Entonces es un ave, en este caso sí no. Entonces, esa es la jugada. O sea, recuerden esto, cuando ustedes les dicen, diga falso, responda falso o verdadero, generalmente los profesores que le pegan a la lógica les dicen, pero si es falsa, dice por qué. Y yo en la universidad yo decía, ¿por qué cuando es verdadera no me toca explicar por qué? ¿Cierto? Yo no sé si ustedes se han tomado la molestia de preguntarse eso, si algún profesor alguna vez en el colegio le dijo eso. Responda falso o verdadero, pero si es falso, da el por qué. En cambio, si era verdadera, no. Y el profesor todas nos las ponía falsas. Entonces, la jugada es la siguiente. Es que lo que es verdadero es evidente. 1 más 1, 2. ¿Qué le explico a eso? ¿Cómo hago para decirle sí? Sí, es que mire que 1 más 1 es 2. 1 más 1 es 2. Pero si me dicen 1 más 1 es 3, eso es falso. Entonces yo le puedo decir, no, 1 más 1 no es 3 porque el valor real 1 más 1 es 2. Encontré cómo contradecirle. Pero cuando me dan una verdad, ya está. Entonces, lo que uno puede encontrar es un contraejemplo para decir por qué algo no aplica. Sobre todo cuando se requiere la totalidad de las cosas. Todos ustedes son perezosos, digo yo. ¿Pero? Todos ustedes estudiantes son perezosos. Si encuentran uno, o sea, no necesitan demostrarme que todos no son perezosos. Cuando yo digo todos, el todo se niega con por lo menos uno. ¿Cómo, profe? Que el razonamiento todos, cuando se dice la expresión todos, y usted quiere negarla, contradecirla, no necesita demostrarme que todos cumplen la condición de no ser, sino con uno solo. Si yo digo, todos los estudiantes que están del lado de allá son perezosos, usted no necesita que los 53 demuestre que no son perezosos. Usted me encuentra con uno que no sea perezoso, lo que yo dije es falso. Entonces aquí pasa, puede que usted encuentre todos los ejemplos de que si tiene alas, este es una codorniz, tiene alas, es un ave, eso es verdadero. Una gallina tiene alas, sí, entonces es un ave, es verdadero. Un avestruz tiene, sí, hay uno que con el que uno ganaba en cosa, animal, toda esa cosa que era difícil, el ñandú, no sé qué. Bueno, usted puede encontrarme 1.000.000, pero con eso no me está justificando que eso es verdadera. No sé si me hago entender. Puede decirme muchas con las que se cumplan, pero si me llegan a encontrar un contraejemplo, o sea, uno solito, este animal tiene alas, sí. ¿Es un ave? No, porque es una mosca. Entonces no se cumple. Espero que haya quedado claro. Y era lo que quería decir, que si yo hallo la recíproca, no es correcta. ¿Cuál otra armamos, muchachos? La inversa.
Correcto. Ahí la tienen. ¿Cómo quedaría? Voy a echarla para atrás porque no cabe. La inversa solamente es negarla sin cambiarles el orden, recuérdenlo. Si no es animal, no tiene alas. Entonces, no es, si no tiene alas, no es una ave. no, recuerden que Si tenemos no que partir tiene- de esta. No me toquen esta, es con la original. Si no es un animal. Si ese Ese animal si no es un ave. no tiene alas. Si este no es un animal, Entonces no tiene alas. Tiene alas. ¿qué opinan de esa? Que es verdadera. No sería si ese animal no es un ave. Sí. Sí, le faltó el ave. Profe. Si este animal no lo agrando, si este animal no es un ave, ahora sí. Si este animal no es un ave, entonces no tiene alas. ¿Eso será verdadero o falsa? Verdadero. Verdadero. falsa. Falsa. Algunas veces puede ser verdadera y algunas veces puede. El que dijo falsa, deme el ejemplo. Como dijo usted, una mosca. Bueno, este animal no es un ave, claro, es una mosca. Entonces no tiene, o sea que es verdadero este, pero este es falsa, porque la mosca sí tiene alas, entonces de verdadero a falso daría falso. Y una en que es verdadero. Si con una gallina. Si el ave es una gallina. Es una gallina sí es ave. Sí sabe y sí tiene alas. Ajá, entonces necesito una que quede verdadera. Un caballo. Este animal no es un ave. Un perro. Caballo. Un perro, sí. Pero arranquemos con el perro. Si este animal no es un ave, verdadera porque es un perro. Sí. Entonces no tiene alas. Verdadera, el perro no tiene alas. Pero el hecho de que el perro, el caballo, la mula, la morsa, la foca, lo hagan cumplir, no quiere decir que el razonamiento o que esta proposición sea verdadera. ¿Por qué, profe? Porque usted pudo encontrarme una que lo hace falsa, en el caso de una mosca, que no es un ave y sí tiene alas. Muy bien. Ahora sí, vamos con la que hagamos una trampa honrada. Sabemos que nos falta una que queda verdadera, igual que esta. ¿Cómo se llama, señora? Contrarrecíproca. Contrarrecíproca. No Q, entonces no P. Así es que queda, ¿sí o no? Sí, señor. Y me dicen el bla, bla, bla. Si ese animal es un ave, entonces tiene alas. Igual que la directa, ¿no? Y no Y tiene este animal no alas. tiene alas. Y este animal no tiene alas. Entonces, Entonces no es un ave. No es un ave. no es un ave. ¿Qué tal esa? Búsqueme en un contraejemplo. ¿Cuál sería el contraejemplo, profe? Que no, que ese animal no tenga alas, pero que sea un ave. El pingüino, profe. Pues madre, si le quitamos las alas, deja de ser ave. No hay que estar ya en sancocho. ¿Sí o no? Porque el pingüino Entonces, esta vaina no le podemos encontrar un contraejemplo. Para decir que unas veces es verdadera y otras es falsa. Si me le llegas a quitar las alas, pues madre, ¿cómo le llamamos ave? ¿Sí o no? Hay un animal que no tiene alas y es un ave.
Se llama un kiwi. Se llama kiwi. Hable una sola persona, porque no tengo clarísimo. ¿Quién se estaba intentando hallar un contraejemplo? Que lo diga más claramente. La contrarrecíproca dice, si este animal no tiene alas, entonces no es un ave. Y yo le dije, búsqueme un ejemplo, un contraejemplo, perdón, en el que usted me encuentre un animal que no tenga alas, pero sí sea un ave. Búsquelo. Hay un animal que no tiene alas, pero sí es un ave. ¿Cuál? Dígamelo. Se le dice kiwi. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Kiwi. Sí, profe, la compañera tiene razón. El animal vive en Oceanía. Nueva Zelanda. ¿No tiene alas? No, pues pero eso es una... Sí, profe, no tiene alas. Biológica. No, no tiene alas. Es una aberración biológica porque la definición de ave es eso. O sea, como forma parte de la definición, tiene que tener aves. Perdón, tiene que tener alas. También tiene que volar. Es como decir que usted me encuentra un ser humano que sea bien raro. Pongámosle un ser humano un ser humano que no duerma nunca. ¿Sí? Eso no sería humano. Sería un alienígena. Entonces, habría que entrar a leer a ver de dónde salieron. De todas maneras, me escribe en el chat. Yo investigo sobre eso, si es que las tiene, allá aparece. O sea, no me aterra y eso es lo bueno de que ustedes sepan, un animal sin ave. Entonces, al encontrar un contraejemplo, lo que hemos demostrado aquí no es que esto falle la contrarrecíproca, sino que estaba fundado porque había un ave sin alas. Entonces, claro, en la base, si los cimientos quedaron con error, pues la contrarrecíproca también está mala. Entonces, desde aquí podríamos decir que esta también puede eventualmente negarse. Si ese animal es un ave, entonces tiene alas. Y ahí nuevamente esta tiene error. Porque ese que ustedes acaban de decir, ¿cómo se llama? Profe, el kiwi dice que tiene alas, pero son tan diminutas que se quedan camufladas bajo el plumaje. Ah, ya, eso era otra razón. Que estén atrofiadas, que no les sirva como a esos dinosaurios que tenían como unas aletillas. ¿Te acuerdas? Esos brazos delanteros tan... Entonces, claro, porque si no se tiran un poco de teoría, porque la definición de ave es animal ovíparo o no sé qué, que caracteriza por tener alas. Pero no hay problema, por lo menos se encontraron y discutimos, ¿sí? Gracias por esa aclaración de yo sí decía, pues madre, se tiraron estos problemas y me toca arreglar un poco de libro de lógica. Pero eso puede pasar. Recuerden cuántos siglos duró que la Tierra era plana y descubrieron que no. Entonces, de pronto, ahora que está derritiendo todo el hielo, sale por ahí un ave que no tiene alas, ni siquiera atrofiadas, y había que cambiar esos libros de lógica. ¿Sí? Pues yo ahí tengo mi libro, varios libros, pues lo borro si llega a aceptarme aves sin alas. Listo, muy bien, muchachos. Ya quedó clarinete esto. Bueno, sigamos, que eso está bacano, pues. Al que no le guste esto, seguramente no es un ave, sino que no es humano. ¿Sí? Mire, está limpiecito el trapo. Muy bien. ¿Qué más va a hacer, profe? No, muchachos. Una pildorita de esas de conocimiento bacano. ¿Cuál, profe? Ah, no. Descubramos. Hoy estamos picando las de descubridores. Resuélvame a esto, ¿sabe cómo se le llama esta expresión? Le voy a leer el nombre que le damos a eso. El siguiente esquema proposicional. Mira cómo suena de bonito. Esto es un esquema proposicional.
P o Q, entonces no Q, entonces P, ¿cierto? ¿Qué quiero que hagan con eso? Que me hagan la tabla de verdad de ese esquema proposicional. ¿Listo? Les voy a dar 3 minutos. Toda la tabla de ese esquema. La mayoría sabe o más vale lo hacemos aquí. Ustedes me dicen. Profe, pues intentemos y ahorita lo hacemos con usted. Listo, entonces 3 minutos, que es para detener la grabación para que no se llene de vacío, de ruido. Listo, entonces, no, les voy a dar 5 minutos para que lo hagan despacio y sin acelere bien hechecito. Le doy unas pautas para que no digan que el profesor se gana la plata sin explicar. Así como hicimos ahora, una línea para P, una línea para Q. Miran quién está negada, como está negada Q, una línea para no Q. Después, en la clase asincrónica les voy a hacer un ejemplo haciéndolo directamente aquí. Se puede hacer directamente y se gana tiempo y espacio, pero eso ya es cuando uno tenga como cierta proficiencia para el hecho. Pero por ahora lo hacemos lento, pero aprendiendito. Entonces, 5 minutos y terminamos esa tablita de verdad. Bueno, muchachos, como dijo el indio, hasta donde llovió, hubo barro. Entonces, ¿cómo les fue? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. ¿Listo? ¿Quién estaba hablando ahí? Pues 2, hablamos 2. Se me confunde la voz, pero ¿quién habló ahí? La niña que acabaste de hablar. ¿Cuál es tu nombre, Angie? Charik, no, profe, Charik. Bueno, listo, entonces, cuando hable, me dicen el nombre para poder empezar a ponerle los puntos por participación, porque no se los coloco todos a Angie y no, entonces me dicen Susana, Caris, Erika, ya. Recuerde que les he dicho que me hagan un favor y es que conservemos esta forma de llenar, no como como quieran, sino si es una sola proposición, P, entonces o verdadera o falsa. Si son 2, P y Q, verdadera, verdadera, falsa, falsa, y aquí esta se duplica, BF, BF. Ah, ya, profe, mire. Y si fueran 3, profe, pues arrancan, como van a ser 8, 4 verdaderas, 4 falsas, y ahí seguirían estas. Entonces, de esa forma les puedo revisar fácil, porque si ustedes las mezclan a su gusto, eso no se vuelve un galimatías, pues revisarlo. Entonces, todos debemos, si me han hecho caso, todos los 53 muchachos deben estar así. Verdadera, verdadera, falsa, falsa, BF, BF, y negué la Q, entonces quedaría FB, FB. Listo. ¿Cómo les quedó la disyunción? O sea, la O. Profe, a mí me quedó... verdadera, falsa la última. Verdadera, falsa. Verdadera. 3 verdaderas y la última opción falsa. Así les debió haber quedado. Sí. Si se aprendieron la tabla, porque no vuelve y los maltrata cualquier preguntita, ¿no? Usted tiene que aprenderse, profe, el O solo es falso si ambas son falsas. No invente, no busque dificultad donde no la hay, para poder que le rinda. Entonces, cuando me decían 2 falsas, yo sé que está malo. ¿Por qué, profe? Porque yo sé que el O entre 2 apenas da una de las casillas da falsa, cuando ambas son falsas. El ejemplo de la mamá que le dijo barra o trapé. Bueno, barra o trapé tiene el problema del orden a una persona que trapee sin barrer se ve feo, pero sí que haga el aseo o haga el desayuno, ahí sí puede hacer las 2 cosas. Entonces, esa quedaría así. ¿Esta cómo les quedó? A mí me quedó verdadero, verdadero, verdadero y la última me quedó falsa. Verdadero, verdadero. Verdadero y la última me quedó falsa. Falsa. Vamos a probarlo con todo respeto, ¿no? El antecedente es no Q y el consecuente P. O sea, me paro en no Q y me voy hasta P. Esta es verdadera, ¿por qué? Es falsa, es verdadera.
No, lo que quiero que me digan es, profe, verdadera porque parte de F. Necesito velocity. Como parte de F ni siquiera miro a dónde llega. Verdadera, al igual que esta. Esta no le quedó buena a la niña que me acaba de decir. Esta está buena y esta también. ¿Por qué, profe? Porque parte de F, papito. Ya le he dicho, si parte de F el condicional, el entonces es verdadero. Peligroso estas dos. Si parte de B y llega a B, le quedó buena. Sí, le quedó buena. Y tengo esto que esto enreda, pero le quedó buena a la niña que la dictó. Muy bien. Ahí la dejo, porque eso está es bacanongo. Y ahora, esta sería la respuesta en algunos textos para no escribir eso tan largo. Cuando la tabla es muy grande, ponen respuesta nomás y utilizan letras. Entonces, por ejemplo, aquí colocarían, a esta le llamarían A, bellacos. ¿Me entienden? Y a esta le llamarían B. Y acá al final te colocarían A, entonces B. Ay, sí, profe. O si no, te harían esto, ¿ve? Sacan de aquí esto y una flechita y te dicen que esto. Pues usted tiene que ponerse ya inteligente, ¿sí o no? Empezar a entender esta vaina. Esto lo que tenés que entender es que cogieron estas dos y dio esta. Fácil. Bueno, muy bien. Entonces, pero esto como acá no lo estamos utilizando, solamente para que vayan aprendiendo, ¿no? Ya pillaron este detalle también. Es como para cuando la tabla está muy grande, eso se utiliza para una tabla muy grande, se vuelve inmanejable, entonces se utiliza esa técnica. Ahora, pónganle cuidado lo hermoso que es esto, bellacos. Este paréntesis, aunque tenga varias cosas, es como una proposicioncita. Este se llamaría el antecedente y este, aunque tenga varias cosas, se llamaría consecuente. Así es una condicional. Entonces, parto de este paréntesis y llego a este otro. Entonces queda fácil porque es de aquí para allá, ¿ve? Cuando va de, como escribimos, se nos vuelve fácil. Entonces, de B a B. Verdadero. Aleluya. De B a B. Verdadero. De B a B. Verdadero. Y de F a F. Verdadero. Perfecto. Aquí estamos descubriendo una ley, bellacos. ¿Cómo se llama esta vaina? Una tabla que da todas B. La tabla de la verdad. Cuando la respuesta o el valor final de una tabla de verdad son todas, bellaco. ¿Todas qué? ¿Verdaderas? ¿Se llama? Tautología. Y cuando obtenemos cuando estamos, ojo aquí con lo que voy a decir, cuando es, por ejemplo, si esto es un razonamiento y la respuesta final da toda B, lo que tenemos que decir es que el razonamiento es válido. Razonamiento válido. Ah, ya, profe. Profe, y si hubiera unita, nomás una F, no es válido. Con una sola F, que se llamaría contingencia o indeterminación, ya lo vimos ahora con el concepto de contraejemplo. Con uno solo que encuentre, ya el razonamiento no sería. Esa es lo que busca la matemática, claridad. Ella no permite que, ay, que de pronto no hay pobrecito. No, o es o no es, ser o no ser. Entonces, frío, si a usted le dicen, o a usted le hubieran podido decir, verifique la validez del siguiente razonamiento. Usted hace la tabla de verdad y mira el resultado. Si le dan pura vez, contestaría, el razonamiento es válido. Si le llega a dar una F, dice, como no dio una tautología, el razonamiento no es válido. ¿Cómo se llama cuando dan valores intercalados o no todas B? Se llama indeterminación o contingencia. Pero el caso más extraño es que pudiera dar que aquí todo diera ¿qué? ¿Falso? Falso. ¿Y cómo se llama esa? Contradicción. Se utiliza más falacia. ¿De acuerdo? Falacia, pero bien podríamos colocarle. Pero aquí yo les acepto falacia para esta cuestión. ¿Sí o no? Cuando toda, y entonces si una sola que sea falsa hace que el razonamiento no sea válido, o sea que es inválido, imagínense si todas dan falsa, pues peor. Entonces solamente el razonamiento es válido cuando la respuesta final se obtiene una ¿qué?
Tautología. Tautología. Muy bien. Tautología, contradicción, dice el compañero, contradicción o falacia, y cuando da mezclado, contingencia o indeterminación. Muy bien. Ojo con lo que acá, el regalito que quería. La mayoría de autores pasa muy rápidamente esto. ¿Cuál esto, profe? Que escriben así y escriben así, como si fueran sinónimos. Incluso muchos de ustedes podrían haber caído en esto. Yo de joven también, hasta que me conseguí un librito fino. Es que no son iguales. No, bellaco. Mire que aquí está la flechita sencilla. Cuando la flechita es sencilla, se llama implicación o el sí entonces. Pero miren lo que le dije yo, que había un momento en que dejaba de ser sencilla y se volvía doble. Entonces, ojo. Como esta vaina nos dio una ¿qué? Tautología. Entonces, lo que quiero que aprendan hoy es una condicional que da una tautología recibe el nombre de implicación. Pues esto quedaría P o Q. Este cambia por el doble, porque este es el que dio la tautología. Este sigue siendo así, ¿no? No Q, entonces P. Entonces, con todo el rigor, es el detallito que de pronto nos proponíamos que a ustedes les quede bien claro, es el peligro es que hay gente que los coloca sin diferenciación, pero si somos estrictos, cuando veamos este doble no es solamente una condicional, sino que es una implicación, ¿de acuerdo? Esa es la condición de en qué momento se usa profe, cuando en la tabla de verdad se obtiene una tautología, se le llama implicación. Entonces, decir implicación es esto. Eso se leería P implica Q. P implica Q. Mientras que esto, P entonces Q. Mire que hay una cierta diferencia. Cuando es que puede la tabla de verdad dar verdaderos y falsos mezclados, pero esta me está diciendo es que la tabla de verdad va a dar solamente valores verdaderos sin importar los valores particulares de las proposiciones. Muy bien, muchachos. Entonces ya hemos avanzado otro poquito, ¿de acuerdo? Entonces, lógica. ¿Me repetís, por favor? Una pregunta. Los 3 puntos que colocó en forma de triángulo, ¿eso significa qué? Por tanto. Por tanto, listo, gracias. Por tanto o por lo tanto. Coincidencialmente es lo que vamos a ver. Aquí decía lógica y razonamientos. Entonces recordemos que razonamientos son secuencias, esquemas lógicos proposicionales cuando están en este lenguaje. Porque también, miren aquí, por ejemplo, por aquí tengo unos que he resuelto, unos razonamientos que he resuelto y que se los voy a grabar en una clase. Ya esto ya los tengo resuelticos, ya con tablas de verdad. No sé si se alcanzan a ver. Triqui, triqui, Halloween, quiero dulces para mí. Entonces, por ejemplo, mire, no le voy a adelantar esto porque esto lo hago pregrabado, una clase asincrónica. Pero mire, por ejemplo, esto. Si Hernán es elegido presidente del Fondo del Ahorro, entonces Sebastián es elegido vicepresidente y Marta es elegida tesorera. Sebastián no es elegido vicepresidente, por tanto, Hernán no es elegido presidente del Fondo del Ahorro. Verificar la validez de ese razonamiento usando tablas de verdad. Como ustedes pudieron notar, ese razonamiento está dado en lenguaje vernáculo, o sea, en lenguaje del que utilizamos así natural, pues. Y se ve demasiado mamoncillo, uno y sus ojos están muy enredados por un berraco. Por eso los matemáticos inventaron la lógica proposicional. Cuando lo vean resuelto, notarán que queda una expresioncita así.
Todo ese bla, bla, bla lo podemos volver lenguaje simbólico. Y el lenguaje simbólico le metemos una tabla de verdad, entre otras formas de demostración. Y si esa tabla de verdad da una tautología, ese razonamiento es válido. Y si no, profe, pues es inválido. Eso es lo que vamos a hacer después en la clase asincrónica que les dije que les completo. Entonces, es bien importante saber que esto es un razonamiento y que en el lenguaje natural también, como el que les acabé de leer, les leo otro. Aquí resuelvo en estas 2 hojas 2 ejemplos y les doy una introducción de cómo se debe hacer, ¿sí? Por ejemplo, aquí les digo método de demostración, existen varios métodos, bla, bla, bla. Primero, asignar variables. Segundo, obtener la traducción lógica. Tercero, organizar el argumento en forma horizontal. Cuarto, tener una cantidad de todas las combinaciones. Quinto, asignar valores. Sexto, resolver. Ya, eso lo hago después. Pero miren el segundo ejemplo. Si Sandra estudia con disposición, entonces aprobará matemáticas y administración. Sandra no aprobó matemáticas. En consecuencia, Sandra no estudió con disposición y no aprobó administración. Nos toca, dice, verifique la validez de este razonamiento usando tablas de verdad. Entonces, profesor, se ve muy enredado, sí, pero vos coges ese razonamiento en lenguaje natural, lo llevas al lenguaje lógico o simbólico, le aplicas la tabla de verdad, determinar la respuesta y decís si la tautología es válido, si no, es inválido. Listo. Recuerden que una de las partes de la lógica es que nos daba pautas para determinar si un razonamiento era lógico o no, válido o no. Muy bien, profe. Entonces, listo, profe, ya tenemos un poquito de claridad de qué es eso de razonamiento. Muy bien. ¿Qué más, profe? Resulta, muchachos, que en la lógica se han trabajado unas vainas que llaman leyes de inferencia. ¿Sí? Bueno, las leyes de inferencia también son conocidas como leyes de la lógica. ¿Sí? Bueno, son conocidas como leyes de la lógica. Entonces, son muchas leyes. Yo después les paso tablas para que se aprendan. Esto, en mi época uno le tenía miedo a esto. Yo de estudiante de bachillerato y de primero semestre de la universidad no le paré muchas bolas a eso, me parecía muy raro. Por fortuna puede enseñarlo y sacar de ese error a muchas personas. ¿Por qué? Porque no le ponían bien cuidado a las primeras clases y esto, si usted le pone cuidado a las primeras clases, eso se vuelve elemental. Pero si usted no pone cuidado, esa vaina se le vuelve un galimatías. Entonces, fundamentalmente vamos a hablar de las leyes de la lógica. Son como unas fórmulas. Por ejemplo, mire, usted sabe algunas propiedades del álgebra. A más B al cuadrado. Es raro, no imposible, pero es raro encontrar una persona. En mi época decía, no saludar al que haga esto. ¿Sí? En mi época, cuando yo era estudiante en la universidad, que al que hiciera esto no tenía derecho a ser saludado. Ustedes saben que eso es verdad, ¿no? Que esto es un binomio al cuadrado y un binomio al cuadrado genera 3 términos, ¿sí? Eso lo aprendía uno a rezar en octavo con el binomio al cuadrado. Cuadrado de la primera más el doble producto de la primera con la segunda más la segunda al cuadrado. Mi profesor lo decía como en misa. Cuadrado de la primera cantidad más el doble producto de la primera por la segunda más la segunda al cuadrado. ¿Sí o no? Así nos lo enseñaban a nosotros. Ahora, por ahí en internet hay unas cuestiones grotescas de un señor de aquí de Mesoamérica que ha creado una cuestión que podría ser buena, pero es peligrosa. Demostrar que esto sí puede funcionar. ¿Sí? Que esto sí, que nos han engañado. Es falso, ustedes no lo han engañado. Lo que han es conseguido, es como esto. Y si usted alguna vez no ha visto esto, pues ha pasado de malas por algunas cosas matemáticas. 16/64. Voy a tratar de explicar por qué este señor es peligroso para cuando vean esto. 16/64, hay manes que lo simplifican así, ¿ve? Cancelan este 6 con este 6 y le dan un cuarto.
Pues si usted ha pasado por la primaria, usted sabe que este 6 vale 6 y este 6 vale 60. Entonces usted no puede cancelar un 6 de que valga 6 con él. Aunque esos 6 no son iguales. Entonces, imagínate peladitos que no tienen claridad, toda la noción clara de orden de magnitudes. Este 6 vale 6 y este 6 no es igual a este porque este 6 vale 60. Profe, pero al cancelarlo sirve. Sí, claro que queda correcto. Si vos lo haces correctamente, hagámoslo como bien de segundo de primaria. Mitad 8, mitad 32, mitad 16, mitad 4, mitad 8, mitad 2, mitad 4, mitad 1. Un cuarto. Correcto, profe. Pero entonces, ¿por qué funciona? Si yo te enseño esto a un peladito sin decirle lo puedo, que el peladito cancela cuando estén iguales y esto es un chiste, si lo utilizamos en matemáticas como un chiste para mamarle gallo a los dormidos, para sacar una pseudo ley. ¿Sí? Pero esto es solamente que algún matemático con tiempo suficiente conocido encontró varias fracciones de este tipo que se podían cancelar así. Pero no quiere decir que tampoco este tipo también del internet lo que ha hecho es que encontró unos casos en que esto es verdad. Pero ese es el caso particular y no se puede engañar a la gente. La verdad de esto, muchachos, la verdad de esto es que el rezo que nos enseñaron, ¿no? La primera al cuadrado más 2ab más b al cuadrado. Profe, ¿y para qué tanto rodeo? Porque si usted no se aprende eso, después sufría simplificando otras expresiones. Ah, ya. Si usted no se aprendía las tablas, después sufría. Bueno, ahora ya los peladitos no saben de eso, que no les enseñan. Ponga un man grande ya de séptimo, octavo. 987 por, dígase usted, 64. Por decir algo. Póngalo a multiplicar eso. Si el pelado no sabe las tablas, ¿qué es lo que hace? Coge la calculadora, porque la calculadora lo hace. Uno, ¿para qué ya eso? ¿Para qué ya eso? Y la calculadora lo hace. Entonces, claro, si a un peladito de primaria, cuando necesito que se fundamente el cálculo mental, para que después no lo enrede cualquiera, ¿sí o no? Le pregunten cuántos pares son 3 moscas y no sepa. Entonces, hombre, que aprenda a hacer esto a mano. Y después sí, coja la calculadora, papito. Mire los japoneses, mire esa gente de allá en las Coreas. Esos manes hacen las calculadoras, los peladitos desde pequeños ya las hacen. Pero ellos saben hacer cálculo mental y lo muelen a uno. Porque nosotros no sabemos hacer las cosas, ¿sí? Entonces, así mismo como te aprendiste esto, el cuadrado de un binomio, el cubo de un binomio, el cuadrado de un trinomio, etcétera, necesitamos aprendernos unas básicas en lógica, que se llaman leyes de las lógicas, que nos sirven para más rápidamente determinar si un razonamiento es válido o no, ¿sí? Entonces, yo, para el poquito tiempo que tengo, yo les voy a citar todos, después les cito todos, les doy material para que las estudien todas, ¿sí o no? Pero yo por lo menos necesito que les queden claras el razonamiento directo, el razonamiento indirecto y sus falacias. ¿Cómo, profe? Que necesito que te quede claro el razonamiento directo, también conocido, una expresión más exquisita, modus ponendo ponens. Modus ponendo ponens. Sigue latinazo ahí. Latinazo. Y el razonamiento, pues mire, el otro es más fácil porque usted dice razonamiento directo y usted ya sabe cuál es el otro, pues si no es directo es indirecto. Pero, correcto. Razonamiento directo o modus ponendo ponens. Razonamiento indirecto o modus tollendo tollens. No, profe, tollendo no me gusta. Es bacano también y el que parece más difícil, de pronto es más importante. Ponendo ponen es afirmar, afirmando, papito. ¿Cómo, profe? Ponendo pone se podría traducir como afirmar, afirmando. Ponendo ponen, afirmar, afirmando. Es más claro que directo. Directo es muy simple. Y tollendo tollens es como negar, negando. Eso es más bacano, los raros, que directo o indirecto. Directo o indirecto es más fácil de acordarse, pero no te ayudan a recordar nada. Tollendo tollens y ponendo ponen es más difícil de acordar, pero si te acordás, te acordás de todo.
En uno hay que afirmar afirmando y en el otro hay que negar negando. Ah, ya, profe, listo. Profe, ¿podría escribir algo? Porque a mí esto no va a quedar visto. Ah, listo, ya yo mire. El razonamiento directo tiene esta estructura. Una estructura en bloque se llama. P, entonces Q. P, rayita, por tanto, Q. Asimilen eso, por favor. ¿Cómo se llama esta vaina? Necesito un interlocutor. Directo, profe. ¿Razonamiento qué? Razonamiento directo, ¿no? Directo. ¿Y cuál es el nombre rebuscado en el latín? Poniendo. Modus ponendo ponens. ¿Cierto? Profe, ¿y cómo sería, para decirlo bonito y con esa claridad conceptual, para que yo no hubiese leyó? Modus ponendo ponens, modo de afirmar afirmando. Vamos a ver si es verdad o los estoy tramando de que ese nombre raro les da más claridad que el razonamiento directo. Listo, profe. Le aceptamos eso. Ahorita nos explica. Ya aceptemos esa estructura. Hagan un acto de fe con el gordo. Acepten la estructura. Ya. No, mejor de una vez dejemos eso claro. Usted ya sabe. El razonamiento directo tiene dos proposiciones conocidas como premisas. Si pillan que aquí la condicional es una proposición, una premisa. Esta P solita, que es el antecedente de la primera premisa o la primera proposición, ya les aparece aquí, ¿sí o no? Es otra. Y esto es una conclusión, la última, la que va después de la estructura de la rayita, después del por tanto, es como la conclusión, ¿sí? Profe, eso está raro. ¿Por qué no le haces de una vez con letricas? ¿Listo? Si este animal es un ave, entonces tiene alas. Ahí es más clarinete. Mire, acabo de escribir la primera premisa. Si este animal es un ave, entonces tiene alas. ¿Por qué utilizo eso? Porque tenemos un ejemplo que ya lo discutimos, ¿sí o no? Ah, ya, profe. Pues primera premisa se considera válida. La asumimos como verdadera. La segunda, ¿qué querrá decir? Si este animal es un ave. Entonces, no, lo aceptamos de una vez, ya no, porque no tiene sí. Ah, ok. Entonces, digamos, lo que tenés que decir es, este animal es un ave, ¿o no? Sí. Ave. Este animal es un ave. Ya no tiene el sí, porque el sí es para esta flecha. Este es solamente una proposición. Y mirándolo de arriba, este animal es un ave. La rayita, por tanto, y este Q, ¿cuál sería la conclusión? Tiene alas. Por tanto, para que quede más bonito, animal, Q, que es, tiene alas. Entonces, si a nosotros en esta estructura nos dijeran, mire, este es un razonamiento que consta de 3 proposiciones, preposiciones de español, proposiciones, ¿cierto? O premisas y esta conclusión. Entonces, este razonamiento nos dice que si esta conclusión es válida, ¿será válida? Trátenla de adivinar, entre comillas, con lo que aprendimos ahora antes, con la condicional. Si este animal es un ave, entonces tiene alas. Eso lo aceptamos como verdadero. ¿Sí o no? Por la definición de ave. Ave tiene que tener alas, así estén atrofiadas. Muy bien, profe. Entonces, esta condicional es verdadera. Nos han dicho que el antecedente es verdadero. P. ¿Por qué? Pues antecedente es el primer pedazo, hombre.
Este animal, ¿qué dice? Hasta aquí. Este animal, y este es el segundo. Sería el consecuente, ¿sí o no? Entonces, aquí estamos diciendo, este animal es un ave. Estamos validando, diciendo que se cumple el antecedente. Repito, primero nos colocan una condición. Si este animal es un ave, entonces tiene alas. Hagan de cuenta que no miren lo de atrás, piensen en lo que estoy diciendo. Si este animal es un ave, entonces tiene alas. Ya, eso es correcto, profe. Después le digo, este animal le garantizo que es un ave. ¿Qué conclusión pueden sacar? Entonces tiene alas. Entonces tiene alas. Este es así de sencillito esa bobada, con todo respeto, porque eso en verdad no es tan bobada, hay que ponerle cuidado. Este se llama, si usted encuentra estructuras que las pueda llevar a esta forma, usted dice, este es un razonamiento directo y por tanto es válido. Si a usted le llegaran a dar esta de acá, y puede que no se la den con esta estructura, sino que se la den lineal. O sea, dijera así, si este animal es un ave, entonces tiene alas, coma, o punto seguido, este animal es un ave, por tanto, tiene alas. Diga si el razonamiento es válido. Usted lo mira que tiene esta estructura, y como tiene la estructura del modus ponendo pones o razonamiento directo, no necesita hacer tabla de verdad ni nada, porque ya le aceptan que si tiene esta estructura, solamente la cita, usted dice así, tiene la estructura del razonamiento directo, por tanto, es un razonamiento válido. Listo. ¿De acuerdo? Muy bien. Asimismo sale el razonamiento indirecto, modus tollendo tollens, modo de negar negando. Miren que aquí no hay negaciones. ¿Por qué ponendo ponens? ¿Por qué afirmar afirmando? Porque afirmo lo primero, afirmo lo segundo, o mejor, afirmo lo segundo y afirmo la conclusión. Afirmo que es un ave, por tanto puedo afirmar que tiene alas. Afirmo que es un ave, por tanto puedo afirmar que tiene alas. Acá, ¿cómo es negar? Tengo que negar cosas para poder negar la conclusión. Vamos a ver cómo nos va, dijo mi tía. Entonces, quitemos esto, quitemos las alas y ahora miren el esquema de el modus tollendo tollens o razonamiento indirecto. Este parte de lo mismo. P, entonces Q. Partimos de que esa premisa es verdadera. Podría hacerla con esta misma. ¿Quién me la lee si fuera esta misma, por favor? La inicial. Si no es un ave, no tiene alas. No aceleres tanto, Aragán, como vamos. Lo que te dice ahí. Ahí todavía no hemos negado nada. Si ese animal es un ave, entonces tiene alas. Lo que estoy diciendo es que estos dos razonamientos parten de la misma implicación. Tienen la misma estructura al comienzo. Listo, muy bien. Si este animal es ave, entonces tiene alas. Sale, papá. ¿Qué será lo que voy a negar, bellacos? Si no es un animal, entonces no es un ave. Acuérdense, tiene como parecido con esto, pero acá tengo que negar porque se llama negar negando. Pónganle lógica, ¿ustedes qué negarían para que esa vaina quede verdadero? Si ese animal es un ave, entonces tiene alas. Debe tener alas. ¿Se acuerdan de la contrarrecíproca o algo así? Si no tiene alas, entonces no es un ave. Si no tiene alas, entonces no es un ave. ¿Cómo digo eso con simbología lógica? ¿Q? No Q. No. Correcto. Ya negaste, Aragán. Esta es la clave para acordarse de eso. Conclusión. No, P. No, P. Esta vaina de que uno le ponga amor y berraquera, yo no sé por qué no entendía eso, seguramente porque no me lo enseñaron, pero mire, entonces claro, usted le pone un poquito de lógica y la lógica se vuelve lógica. Entonces, si ese animal es un ave, entonces tiene alas. Entonces yo miro ese ratón. Ese no tiene alas. Por tanto, eso no es un ave. Y usted, a no ser de que me saque el kiwi, que sí tiene alas, no podría negarlo. Porque ya lo habíamos descubierto. Acuérdate que lo habíamos pillado. ¿Sí? Ah, bueno, profe. Voy a aprovechar de una vez
porque los sofistas que cuando crearon la lógica por Aristóteles, esos manes eran inteligentes. En la época de Sócrates, mejor. Esos sofistas, los sofismas son razonamientos sutiles, que es la que con los que más nos engañan. Ojo, un sofisma es un razonamiento falso, pero tan sutil que si usted se descuida, tenga papá. O sea, esos sofistas se la ingeniaban. El único que pudo desenmascararlo fue Sócrates, que le daba madera. Pero los manes cascaban a más de un filósofo. ¿Por qué, profe? Porque esconde muy bien la mentira. O sea, sus falsos razonamientos te hacen creer que son verdaderos. Con ese preámbulo, vamos a tratar de sacar el sofisma del razonamiento directo. Sofisma o el falso razonamiento directo. ¿Sí o no? El falso razonamiento directo. ¿Quién es capaz de aquí enredarme y sacarme qué se inventaron los sofistas para hacer creer que la estructura que ellos inventaron era igualita a esta? ¿Qué creen que hicieron? Háganle un pequeño cambio que se note poquito. A esta. Cambiar el orden. La inversa. Ajá, cambiar el orden. Lo primero, si vos querés, bueno, yo no quiero que ustedes sean mentirosos, pero los buenos mentirosos siempre arrancan diciéndote una verdad. ¿Cómo así, profe? Claro, el mentiroso malo desde el comienzo mete mentiras y todos los seres humanos tenemos un filtro en la mente, ¿sí o no? Entonces, los buenos mentirosos te tiran una verdad para hacerte bajar los estándares de cuidado. Porque usted, sí, eso yo lo sé y eso sí es verdad. Entonces te inducen, como lo primero que te dijeron es verdad, de ahí para adelante te sueltan el barberazo de la mentira, pero vos ya estás creído de que arrancó con verdad. El mentiroso malo arranca con una mentira. Entonces, mira, este man arranca con la misma estructura. Entonces, si usted va hasta aquí, dice, uy, sí, esa vaina se parece al razonamiento directo. Pero después te clavan el barberazo. ¿Qué crees que hacen? Afirmar Q. Correcto. Te tiran Q. No te niegan para que no lo vas a pillar que no es. Te dan el Q y ¿qué te hacen creer que concluyen? Entonces, apliquémosle la de las aves que estamos trabajando para ver si pillamos mentiras ahí. Yo arranco con la primera. Si este animal es un ave, entonces tiene alas. Pasa, papá. ¿Qué dice aquí? ¿Ese animal tiene alas? Conclusión. Por tanto, es un animal. Entonces, es un ave. ¿Y eso sí es verdad? Sí. Bueno. No, la mosca. No, porque si este animal tiene alas, una mosca, y no podemos concluir que es un ave. Recuerden que con un solo contraejemplo, este razonamiento no es válido. Entonces, cuando ustedes miren esta estructura, de una vez dice este razonamiento es una falacia, es la negación, es la falacia del razonamiento directo o el modus ponendo polis. Miren lo hermoso. Ahora conclúyame la otra falacia, la de este. Va la madre que ya se la pillaron, porque esto es la lógica, en esta parte es muy lógica. ¿Quién la tira? Esta sería, ¿qué nombre le ponemos? Esta sería P. ¿Qué fue que le quise decir con esta S que me olvidó? Sofisma, ¿cierto? Pero sofisma se les olvida más fácil. Vamos a ponerle falacia mejor. Y aquí, falacia por razonamiento indirecto. Ayúdenme a concluir cómo armamos una falacia que engañe aquí, que quede sutil. Entonces. Correcto, para mandarle el diablazo de que arranquemos con la verdad. ¿Qué más? Negación de P. No, la negación de P. Negación de P. Correcto, negar el antecedente. No P. Por tanto, Q. Como conclusión, la negación de Q. Sí, carajo. Negar el consecuente. Muy bien.
Chao. Correcto. Miren, si ven lo sutil que las dos son unas sutilezas. Solamente intercalaron esto, solamente intercambiaron esto. Y hacer eso se tira. Vamos a demostrarlo. Por favor, alguien que se tome la molestia de leerlo todo y analizarlo todo con el ejemplo que estamos dando. Ese animal es un ave, entonces ese animal tiene alas. Y abajo sería, ese animal no tiene alas, por tanto, ese animal no es un ave. Recordad que P es ave. Volverlo a leer, pero acordate que este es un ave y este es tener alas. Vamos nuevamente. Ese animal es un ave, entonces ese animal tiene alas. Ajá. Entonces, ese no es un animal. No, no es un ave. No, ese animal no es un ave, entonces ese animal. Por tanto. Por tanto no tiene por lo alas. tanto, ese animal no tiene alas. Entonces, ¿esto será siempre verdadero? No. Sí. Sí, es verdadero, Por ejemplo, este animal no es un ave. ¿Sí o no? Este animal no es un ave. Está negando eso. Entonces, a ver, imagínate, decíamos que se imagine que se imagine, por ejemplo, un hijo que nos dio el COVID, que dicen, el murciélago. Usted siempre tenga un referente para el contraejemplo, solamente necesitamos uno. Si esto es verdad, se tiene que cumplir siempre. Si encuentro un contraejemplo, esa vaina es una falacia. Si este animal es un ave, entonces tiene alas. Resulta que este animal no es un ave, por tanto, no tiene alas. Cojo mi murciélago, ¿cierto? Miremos aquí. Este murciélago no es un ave, eso es verdadero, porque un murciélago no es un ave, pero puedo concluir que no tiene alas. ¿Y estas alotas qué? Entonces ahí hay un contraejemplo. Yo le puedo conseguir un animal que no sea ave y que sí tenga alas. Entonces esta es una falacia que a veces no se cumple. Recuerde que tiene que cumplirse siempre para que el razonamiento, eso es el concepto de tautología, por cualquier camino llegar a B. Si encontramos una sola ramita que llegue a F, falsaria. Ahí tenemos los cuatro. Usted tiene que en este momento decir, bueno, profe, hasta ahí está bien. Hasta ahí está bien. Esas cuatro cosas, esas cuatro leyes de inferencia, o mejor dicho, estas dos leyes de inferencia y estas dos falacias, o sea, que si las encontramos nos permiten decir, profe, pero si yo dudara de usted, con todo respeto, si yo quiero ver que esto es verdad, podría ser una razón, o qué tal que me den una vaina bien rara, por ejemplo esta, P y no Q, entonces no R y P. Y P y Q no R y P. ¿Sí? Aquí quedó muy sencilla porque me la inventé. Pero si usted la mira, es esta. ¿O no? ¿Esta tiene esta misma estructura, sí o no, bellacos? Sí. Espérate, yo miro una cosa. No, no la tiene. ¿Le faltó este pedazo? ¿Sí o no? Tiene que ser exactamente Q. Entonces, miren, P, entonces Q. Esta sería con mi mente, con mi estructura mental. Esto es P, el entonces, y otra vaina que sea Q. Toda esta. Uy, carajo. Entonces, validamos, aceptamos que se cumple el antecedente. P y Q. Este solo pedazote es esta, es P. ¿Sí o no? Entonces, si después de la condicional se cumple el antecedente, por favor, cierren el micrófono que está molestando. Sí,
En esta condicional, ahora que están las difíciles, hay que ponerle más cuidado. Si en esta condicional se cumple el antecedente, el modus ponendo pones me permite afirmar el concepto. Pero si está negado, usted no se preocupe por eso. Lo que estamos diciendo es que todo esto es verdad. Así venga con dos negaciones. Por eso tan importante que me entendiera es que tenga la estructura, pero no siempre van a ser dos letricas. P, Q, Q y R, no, eso puede ser incluso más feo que esto. Ah, ya, profe. Entonces, ya le entiendo. Es que tenga la estructura, así se vea súper complejo, pero si le logro identificar, ¿me aceptan eso? Pues claro. Si lo logras identificar, así esto fuera media hoja o una hoja de un cuaderno de puro lenguaje natural, si le damos simbología lógica y toma esta estructura, solamente te toca decir, tiene la forma de razonamiento indirecto, este razonamiento es válido. Profe, pero es que tiene una negación y acá no la tiene. No, a usted acá lo que le importa es que tenga la misma estructura. Por ejemplo, si a usted le enseñaron A más B al cuadrado igual a A al cuadrado más 2AB más B al cuadrado, entonces cuando le digan 3x al cuadrado y menos 5x a la 3, entonces ya no puede con esta, pues. Ya no puede con esta que porque tiene más letras y porque tiene menos. No invente lo que le enseñaron. La primera al cuadrado. Si no sabe cuál es la primera, pues ahí se tiene que probar. Pues usted dice, esta A es la primera, esta A es la primera. Entonces se le vuelve 9x a la 4 y a la 2. ¿Dónde está el dolor? Ya le entendí, profe, no me regañe más. Entonces, estas estructuras básicas, las tablitas, te las aprendes para hacer una multiplicación grandota. Listo. Pero ahí no acaba todo. Porque esto tiene que cambiar. ¿Qué más falta, profe? Pues falta nada más y nada menos que nosotros tenemos que ser capaces de esta estructura en bloque, linealizarla. O de una estructura lineal como es la que nos van a dar el lenguaje natural, llevarla a la estructura en bloque una vez que hayamos hecho el cambio a la lógica simbólica. No entiendo, pero le haré entender. Esta estructura, si usted la razona, usted entiende que esto se cumple y esto, y debe sonarle ahí. Barra y trapé, le dijo su mamá. Entonces, hay otro que se llama, otra ley de inferencia que se llama transitividad, que es la transitividad. P entonces Q, Q entonces R, R entonces S. Entonces, puede tener más, pues ya no va a ser de estos porque este ya tiene más de 2 proposiciones antes de la conclusión. Ya no tiene la forma de este. Pero hay otras que pueden tener más y es otra ley de inferencia. Se lo digo para que miren cómo se haría si fuese mayor las proposiciones anteriores, ¿sí o no? Las premisas. En nuestro caso, miren lo que vamos a entender. Si me dicen que esta estructura la linealicen, simplemente tendréis que hacer esto. Ojo, la primera, pongámosla aquí al frente, esta señora, P, entonces Q. La hacemos en un paréntesis para que no vaya a crear como ambivalencia, ¿cierto? Que quede algo raro, ¿cierto? Ambigüedad, no. Usted sabe que lo que está dentro del paréntesis se puede ejecutar primero. El P, entonces Q. Sí, listo, profe. Lo que tenemos que entender es que se cumple esto y esto. Mira que yo lo estoy viendo y. Ah, ya. Entonces, esto y esto. Y P. Listo, profe. Entonces, usted lo entiende así. Se cumple esto y esto, entonces se concluye esto. Hágalo ahí. Entonces se concluye esto. Y ahí hemos linealizado esta estructura
en bloque del modus ponendo ponens o razonamiento directo, lo linealizamos y estas sí las sabes hacer en una tabla de verdad. Esta de pronto no, así en bloque. Pero esa sí la sabemos hacer, profe. Ya hicimos hasta unas más difíciles que esa. Mira, aquí la podría. Entonces, ahí la podríamos demostrar. Si le metemos una tabla de verdad a esto, muchachos, ¿qué esperarían ustedes encontrar en la solución final, la respuesta final de esta vaina? La tautología. Correcto, muy bien, perfecto. Si a usted le llegan a decir, demuestre el modus ponendo ponens, usted lo linealiza, le mete una tabla de verdad y verá que ahora, si nos alcanza el tiempo, lo hacemos y verá que eso nos da una tautología. ¿Quién me regala la linealización del razonamiento indirecto? ¿Quién me dice cómo queda esta? Corchete. Abro paréntesis. Bueno. Corchete, paréntesis, P, entonces Q. Q, cierra paréntesis. Y negación de Q, cierra corchete, entonces negación de P. Correcto. Digo, no. Y así, ¿qué pasa si le aplican tabla de verdad a una de estas dos? ¿Qué no van a encontrar de seguro? La tautología. Correcto, esa va a salir. No creo que les dé una falacia, pero sí les va a dar una indeterminación. O sea, por alguno de los caminos lo van a hacer. Esa es la tarea que les voy a dejar, que me linealicen los cuatro, pues ya linealizaron dos, les apliquen la tabla de verdad y demuestren que al final esto va a ser 1, 2, 3, 4. Esta va a ser 1, 2, 3, 4. Al linealizar esto, no sé, pero tiene que tener por lo menos una F. Eso sí les digo, igual que esta. Y esa es la tareita que me van a hacer en esta situación de la lógica. Y lo que quedaría pendiente, porque hoy dimos, digamos, la teoría, quedaría pendiente entonces que yo les grabo unos 2 ejemplos carnudos de esos ya más amplios de los razonamientos que les leí, ¿sí? Si cabe, hacemos un hito de estos sencillos, yo creo que sí caben. También tengo un taller resuelto que después les comparto, de pronto les pongo primero el taller y después lo compartimos para que devuelvan unos duros para esto. Pero les garantizo que por lo menos en 8 días ya les he colgado en las clasecitas complementarias, la de hoy y la de 8 días, porque yo voy adelantándome, les grabo 2 horas, las 2 horas que les quedo debiendo, ¿sí? Entonces, en esas 2 horas que generalmente le voy a llamar clase complementaria, por ejemplo, le llamaría clase complementaria de la clase 4 y 5. La que falta sería la quinta. Entonces, ahí van 2 horas más que les debo. Y ahí les resuelvo unos problemas tesos. Un problema amplio que ya con ese resuelva los más sencillos, ¿de acuerdo? Pero tienen que verse, no vayan a poner a grave y grave, que parezca artista en esos cosas que le hacen para él y le dan trabajo y ustedes no ven eso, porque eso sí me daría mucha tristeza, pues. Grabar esto es gallo, esto consume memoria al piso y tiempo. La sola subida a la plataforma ustedes saben que demora, pero yo lo hago con todo el cariño, asumiendo que ustedes se van a tomar la molestia. Sí, recuerden que mis 2 hijos son estudiantes. Yo, man, me dicen, no, papá, soy muy mamón. Uno necesita videos de 5 o 10 minutos, pero usted pone eso de 2 horas, no se lo ve nadie. Pues yo por lo menos imagino que ustedes le peguen aceleroncitos, ¿sí o no? Que de las 2 horas se vean media, o se la vean por pedazos, y no, son muy mamón. Veré, man, allá 2 horas. Ellos me lo dicen, mis hijos que me van a engañar, eso es muy duro, papá, pero tampoco puedo hacer 10 de 20 minutos, eso sería manejable. Entonces, vuélvase disciplinados, cogen esta vaina y lo ven por pedazos. Y donde esté, dice, ya lo entendí, acelera. Eso también lo entendí, acelera. Eso también lo entendí, acelera. Y las 2 horas se las vio en 2 minutos, listo, vale. Así también es. Muchachos, ya hoy con esto terminamos el repaso. Este repaso es groseramente superficial. Como esto queda grabado, me toca decir la verdad, esta vaina, ahí les di fue ¿cómo se dice? Me dice mi profesor, un pasoncito, ¿de acuerdo?
Tienen ustedes todo en internet, todos los libros para seguir profundizando, con más reglas de diferencia, con más ejercicio. El internet está lleno de más clases. Hay una clase del profesor Alex, que se mantiene tecnología y pantallas que aparecen. A mí me toca hacer esto a mano, ¿sí? Pero el profesor Alex los tiene y ustedes entran ahí. Lógica desde 0, 10, 12 videos de 5 o 10 minuticos bacanos, se los recomiendo. Y ahí acaban de aclarar eso. Es una gran ayuda que tienen. Aquí ya hemos avanzado con el tema de conjuntos, el tema de lógica, lo de las proposiciones, lo esencial, lo que alcanzo. Ustedes saben que a mí me toca presentar un programa y clase a clase decir lo que enseño. Ahora me toca llenar, hoy les di esto, hoy vinieron tantos a clase, no sé qué. Trato de sopesar, tener una estatura ética que me permita no engañarlos, porque ustedes son muy fáciles de engañar y perdónenme que sea tan sinceros. O sea, yo me puedo hacer el loco y no cumplir ese contrato, y si no me han pillado en 25 años, o sea, la gente ya me copia, ya me creen, pero no por eso yo lo voy a engañar a ustedes. Yo prefiero que a veces ustedes sientan que los estoy apretando mucho a que digan, no, pues a esa clase no paga ir, eso sale uno, eso es, no, y es difícil sopesar eso. ¿Sopesar qué, profe? Quedarle bien éticamente a la universidad dando lo que me comprometí a orientar, y quedarles bien a ustedes dando lo que me comprometí a orientar y tratando de que entiendan. Porque yo podía acelerar un poquito más, sacrificar que entiendan menos, asumiendo que ustedes van a leer por su cuenta y ver más temas. Pero pues tampoco es el hecho. Yo trato de emparejar, porque conozco mi pueblo, he sido profesor de bachillerato y sé que ustedes no tienen lagunas, sino océanos de conocimiento que les falta por diferentes razones. No son los culpables ni los alumnos ni los profesores, sino el sistema. A alguien hay que echarle la culpa. Entonces, yo los entiendo y por eso trato de sopesar eso. Pero, óiganlo bien, esto queda grabado. Cuando ustedes se gradúen, va a decir administrador de empresas, grandote, Universidad del Valle, pero no va a decir, ojo, estos son los malitos de la sede norte del Cauca. No, señor, sale administrador de empresa, Universidad del Valle, papá. Lo que significa que tenemos que tener estatura ética y ser tan buenos como los de allá. Sí, profe, pues claro, porque no son diferentes, ustedes son iguales o mejores que ellos. Entonces, y eso es lo que me ha enseñado en estos 25 años de profesor de esta sede, es que por lo menos en mi materia, si alguno de ustedes le da por irse para Meléndez, no lleve del bulto tanto. O sea, de que sienta que no estoy tan perdido. Y yo sé que los demás colegas en sus materias hacen lo propio, porque no es ético, no es justo tratarlos como si ustedes fueran menos. O por lo menos eso considero yo. Ustedes son iguales o mejores que los de Meléndez. ¿Que tienen más dificultades? Sí. ¿Que se queman un poco de tiempo viajando? Sí. ¿Que en el Cauca el nivel es más malito que en el Valle? Sí. Pero a mí nunca me han dicho, trátelo suave, estos son como... No. En 25 años, en 50 semestres, nunca me han dicho. Y eso que 50 semestres, si hubiera dado una clase por semestre. Y yo cuando arranqué, cuando estaba joven, daba clases 5 veces a la semana. A los sábados, a veces daba clases. Entonces, y no, nunca me han dicho, no, trátelos igual. Yo les doy oportunidades, pero los considero que ustedes son igual de buenos que los de la Valle Central. Entonces, no se vayan a caer de la nube, porque en ese sentido sí, y así tiene que ser. Si estoy equivocado, quiere preguntarle a alguna coordinador o si tienen nexos con Varela, con el rector, pregúntele. Hay un tipo de que digo que es que nosotros, los de una sede regional, tenemos que ser tan buenos como los de la central. ¿Está perdido ese señor, sí o no? Y si me dice que sí, pues yo cambio mi estrategia. Pero yo creo estar en lo cierto. Ustedes son igual de buenos o mejores y tienen la capacidad para hacerlo, ¿sí o no? Bueno, dejemos por ahí la lógica. Les soy sincero, esto les sirve como para hacer un remesón de su estructura, para, por ejemplo, cuando le digan encuentre por lo menos una raíz, usted encuentre por lo menos una raíz, por lo menos una, y usted entienda, ¿no? Por lo menos una es lo mismo que decir una o más, hasta donde lleguen. Ya. Cuando le digan, traiga a lo sumo 3. A lo sumo, ¿qué querrá decir a lo sumo?
Entonces, que usted entienda, a lo sumo 3 es 0, 1, 2 o 3. De ahí para abajo, a lo sumo, ¿cierto? Profesor, resuélvame este taller de 20 problemas. Le resuelvo a lo sumo 3. Me va a resolver o 1 o 2. En caso extremo, y está de buen genio el profe, me resuelve 3 de los... ya. Hay gente que no le dice a lo sumo 3, es que cree que le resuelve 17 y que a lo sumo se haga los otros 3, no. Entonces, esa vaina, el lenguaje claro, que la lógica te da potencial para adquirirlo, ¿sí? Pero en el curso que sigue, tengo que ser sincero también, el cursito que sigue para ustedes se llama Matemáticas 2, del más extremo. Pero yo creo que ese es un nombre pedagógico. ¿Cómo así, profe? Claro, Matemáticas 2. Suena sabrosos. Pero ese demonio se llama en realidad cálculo. Sino que yo digo cálculo y me duelen los riñones, porque una vez me dio cálculo renal y me mata. Entonces, el cálculo es temible. Con todo respeto, yo tengo estudios de la universidad. ¿Sí, niña? ¿Qué es el cálculo del demonio? Profe, me trae recuerdos. Se te escuchó muy como con eco, no te entendí bien. Ahí ya me escucho. Ahí sí te escucho un poquito, dale. No, profe, que ese cálculo del demonio me trae recuerdos. Ya. Sí, pero si te trae recuerdos, tal vez te dirá algo. Angie, el problema, ahí me diste la razón, Angie. Yo siempre me desgarganto aquí diciéndoles lo importante que es matemática básica. Corrijo, eso es para los de la contaduría, para ustedes se llama matemáticas 1. Un poquitico más cortica que la de la matemática básica de los contadores, aunque ya igualaron la cantidad de horas, ya casi es la misma. Pero en teoría ellos veían unos temitas más. Pero para cualquiera de los dos, esta matemática es fundamental. Si usted aprende bien lo que sigue desde la clase de aquellos días en adelante, es álgebra. Profe, y conjuntos y lógica, esos no forman parte sustantiva de cálculo. Eso forma parte de su generalidad, de su pensamiento, y de algo le pueden servir cuando usted piense. Pero realmente lo que van a ver en cálculo es de aquí en adelante. La base del cálculo es lo que aprendan de álgebra de aquí en adelante, o sea, factorización, racionalización, productos notables, ecuaciones, sistema de ecuaciones, simplificación de fracciones algebraicas. Eso suena feo, pero es bacano. Entonces, por eso, señorita Angie, es que ese cálculo se vuelve doloroso. El último estudio que yo tenía era de que de cada 100 muchachos que se iban de la Valle, 67 se iban porque los estallaba cálculo. El 67% de la culpa la tenía el cálculo. Pero cuando uno estudiaba más a fondo, se daba cuenta que el cálculo se perdía porque la gente no sabía matemática básica. Claro, porque de pronto eso arranca con límites y que el epsilon delta y que la factorización, la racionalización, el cambio de variable, y no lo aprendió en matemática básica. Pues entonces, pues madre, ese cálculo se le parece un demonio y le echan la culpa al pobre cálculo y no, que la culpa la tuvo las vigas, las estructuras, las columnas. No, papito, eran los cimientos. Mucho cuidado con eso. Entonces, como ustedes sí me van a hacer caso, de aquí en adelante a ponerle todo el poderío a lo que sigue. ¿Con qué vamos a arrancar? Vamos a arrancar repasando algo de polinomios. No los polinomios como estructura, los ceros de un polinomio, las raíces racionales, y toda esa complejidad, no. Vamos a recordar cómo se suman, ¿no? ¿Qué son productos notables? No. ¿Qué son términos semejantes? O sea, ¿cuáles términos se pueden sumar? ¿Cuáles restar? ¿Cuáles no se pueden? Después recordaremos que todos se pueden multiplicar. Después veremos algo de división de polinomios. Suma, resta, multiplicación y división de polinomios. Ah, listo, profe, eso sí sé. Que la ley distributiva, eso. Que la ley de los signos, eso. Una vez que veamos esas cositas, simplifiquemos algunos ejercicios. ¿Cómo simplificar? Pues hombre, yo te doy 3 polinomios y los sumas y te queda uno solo. Ah, ya, listo, eso. O te meto un poco de factores entre llaves y corchetes
y vos quitas esos signos de agrupación y te queda de pronto uno más pequeñito, o un número, o cero. Eso es simplificar los polinomios. Ah, ya, profesor, sí lo vi en octavo. Después de ver eso de polinomios y términos semejantes y multiplicación, suma y división, vemos productos notables, que el cuadrado de un binomio, que el cubo de un binomio, que diferencia de cuadrados, ¿sí o no? Ah, ya, profesor, es bacano. Después de ver eso, vemos factorización. Lo más importante de álgebra, de matemática básica. Aprenda factorización y tiene adelantado el 60% de este curso y del que sigue, ¿sí o no? Una buena técnica de factorización te ayuda a sobrevivir en cálculo. Impresionante eso. Profe, y después que doy factorización, después de factorización vemos algo de racionalización. ¿Qué es eso, profe? Pues quitar raíces de unos lados y ponerlas en otro. Ah, ya. Después de racionalización simplificamos fracciones algebraicas. ¿Sí? Profe, ¿y eso para qué nos sirve? Para cuando estés haciendo límites o derivadas o integrales, podás simplificar y te queden fáciles de, ya. ¿Y las integrales para qué? Pues las integrales para ver las aplicaciones del cálculo. ¿Y eso para qué? Para poder ser un buen profesional. ¿Y eso para qué? Pues para ser feliz. Profe, pero si yo me gano el baloto, pues no necesita nada de eso porque viene su plata. Ah, bueno. Por eso nos enseñaron en el último posgrado, nunca le diga al estudiante para qué le va a servir porque lo engaña. Claro, si uno de ustedes después de esto recibe una herencia y se va a vivir bien relajado, nunca necesitó esto y yo lo engañé que esto le iba a servir para ser feliz, ¿no? Entonces, yo solamente les puedo decir esto hay que aprenderlo porque es una condición sine qua non. No te puedes graduar, no puedes pasar los cursos. Puede ser que algún día lo utilices en tu vida profesional o no. Lo que sí estoy seguro es que así no desarrolles una carrera que requiera, en teoría, todo este acervo intelectual. Para vivir sí se vive mejor si se sabe algo, si has puesto la mente a trabajar. O sea, va a ser más difícil que te dé Alzheimer. Si mantenés resolviendo, inventando problemas, manteniendo la mente activa, podés crear cosas. Si usted se vuelve un administrador solamente de procesos teóricos, que nada tenga que ver con recursos matemáticos, porque hay ingenieros y hay máquinas que lo hacen, pero si usted tiene conceptos claros, abstractos y matemáticos, va a ser mejor administrador que si no los tiene. Entonces, ese es el consejo que le doy. Nunca menosprecie ningún aprendizaje. No se deje lavar el cerebro, que esto para qué me lo enseñan si uno no lo va a necesitar nunca en mi vida. Entonces, simplemente hágalo como parte de la disciplina del aprendizaje. Eso nunca se le va a llenar. Esto no es como el celular que le llena a uno de imágenes y de memes, ¿cierto? A otros le llenan con otras cosas, pero bueno, eso no importa. Este no se llena, que usted lo tenga malo y se le borre otra cosa, como dejas memorias que salen malas, pero esta vaina no se llena, por eso nunca nos podrá igualar, así sea de 1000 teras, ¿sí o no? No se podrá igualar, porque eso no se llena, ¿cierto? Esta es una máquina increíble. Entonces, pónganle amor a esto y de aquí en adelante, aquí 8 días pueden ir mirando. Ese parcial que les puse como ejemplo, ustedes mirarán que a ella les ponen cómo se factoriza, le sale un problema de conjuntos, le sale un problema de lógica, le salen simplificaciones, le salen algunos problemitas de aplicación y eso es lo que vamos a preparar de aquí a la clase del parcial. Muchachos, dejemos hasta ahí porque se me secó la lengua. Que tengan una feliz noche. Nos vemos en el espejo. Gracias, profe. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, profe. Gracias, profe. Gusto.